palabra, porque tu palabra es eso, es lo que tú has dejado para hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces te pedimos que nos des un corazón quieto, una mente enfocada, Señor, y que podamos no solamente leer lo que aquí está, sino que comprender las verdades que tú has dejado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gerson en la mañana hablaba de este hombre que era profeta y que le habló para que le invitaran a la iglesia. Y mientras él decía eso, me acuerdo hace muchos años en la iglesia ahí en México, en Cancún, llegó un grupo de personas a la iglesia y me dijeron, uno de los anfitriones de los sugieres que conocían a estas personas, que habían llegado estas personas básicamente como a inspeccionar la iglesia. Me dijeron que este hombre, que era como el líder del grupo, tenía como que el don de discernimiento y el llamado que Dios le había dado era básicamente ir y visitar las iglesias de la ciudad de Cancún y como evaluarlas. Y de parte de Dios, él entregaba al final una especie como de reporte de cuál era el estado y la condición de la iglesia. Dije, ok, qué interesante. Se sentaron y ahí estaban, y el hombre estaba tomando apuntes y notas y todo. Y dije, oye, mira qué aplicado es el hombre, está anotando, ¿no? Termina el servicio y se me acerca y me entrega un papel. Y me dice, me cuenta de él y del supuesto don que Dios les ha dado. Y dice, esto es de parte de Jesús. Y veo la hoja y son puros versículos bíblicos. Y dije, ok, gracias. Y me lo eché en el bolsillo. Y se fue. Y llegué a la casa y empecé como a tratar de descifrar esto. ¿Qué es lo que era? No, hasta el día de hoy, 6 años después, sigo sin entender lo que Dios supuestamente me quiso decir. Y pensaba en lo agradecido que debemos estar con Dios, porque Él nos ha dejado una palabra que sí podemos entender. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios lo dijo bien la primera vez. Y cuando vamos a su palabra, Él tiene lo que nosotros necesitamos oír, como cristianos, como iglesias, como pastores. Ahora, como te diste cuenta, esta iglesia está en serios problemas. Es la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y fíjate ahí otra vez en el verso 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces, cada iglesia, cada ciudad, tenía una forma de ser. Cada ciudad era conocida por algo. La Odisea eran los estudiosos, los que han hecho arqueología y han descubierto cosas de esta ciudad. Hablan de que la arquitectura de esta ciudad era impresionante. Y creo que cada cosa y cada característica de las iglesias y de la ciudad, Dios las usa para, en cierta manera, como personalizar el mensaje que Jesús les quiere dar a cada una de ellas. Entonces, esta ciudad de la Odisea tenía mucha prosperidad, muchas construcciones muy impresionantes, tenía un estadio para gladiadores, tenía 2 teatros, tenía un gran foro, tenía un templo muy reconocido. También tenía estos ductos de aguas, que creo que son relevantes para lo que Jesús les va a decir, pero tenían estos acueductos que venían de 2 ciudades que estaban muy cerca de la Odisea, que básicamente le abastecían de agua. Una de esas ciudades era Hierápolis, que la abastecía de agua caliente y era medicinal, y la otra era Colosas, que abastecía de agua fría, de agua refrescante de manantial. La industria y el comercio en esta ciudad era impresionante, porque estaba ubicada en una intersección, en una zona de carreteras donde había mucho flujo y mucho intercambio comercial. Esto había hecho que la Odisea fuese una ciudad muy próspera económicamente. En la Odisea había un centro bancario. De hecho, la Odisea acuñaba sus propias monedas, algo poco común en ese tiempo. Esta ciudad fue tan próspera
económicamente, como lo dijo Marcelo, en esas zonas son todas ciudades que están relativamente cercas y eran zonas sísmicas. Pero en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto muy grande aquí en la Odisea. Y lo que la gente de la Odisea logró hacer es que ellos reconstruyeron su ciudad con sus propios recursos. Ellos no solicitaron la ayuda de Roma para reconstruir su ciudad. Eso nos habla del tipo, el perfil, el nivel económico que tenía la Odisea. Era realmente una ciudad súper rica, súper próspera, que no necesitaba la ayuda de Roma. Podía vivir de una manera independiente y cubrir por todas sus necesidades. Ahora, esto es bastante relevante con lo que Jesús le va a decir a esta iglesia, porque lo queramos o no, la cultura y el contexto en el que vivimos sí influye en nuestras iglesias, la manera de pensar. Entonces, esta actitud independiente de autosostenerse era algo que estaba muy arraigado en la gente de la Odisea. Ahora, también esta ciudad, la ciudad de la Odisea, era conocida por sus textiles. Era una ciudad que era conocida y exportaba textiles, y particularmente ellos exportaban una ropa costosa de lana negra. Habían ovejas de lana larga y negra, de la cual ellos usaban para confeccionar textiles, y esta ciudad era muy conocida por eso. También se cree que en la Odisea había una escuela de medicina que era especialista en los ojos y que fabricaban este colirio, que era una especie como de polvo y de crema que se utilizaba para medicina para los ojos. Entonces menciono todas estas cosas porque cada una de estas cosas son elementos que Jesús va a usar para hablarle a la iglesia de la Odisea. Esa era la ciudad. Ahora, ¿cómo llegó el cristianismo ahí? ¿Cómo es que había una iglesia ahí? Bueno, es muy probable que la iglesia en la Odisea haya sido resultado del ministerio del apóstol Pablo. Cuando lees la carta a los Colosenses, capítulo 2, no vayas ahí, capítulo 4, se menciona, Pablo menciona la iglesia que está en la Odisea. De hecho, la carta a los Colosenses era una carta que también tenía que circular entre la iglesia de la Odisea. Entonces es muy probable que los creyentes ahí hayan surgido por la influencia del apóstol Pablo. Entonces, eso es básicamente un poco de contexto de esta iglesia. Ahora, ¿cómo se describe Jesús a sí mismo? Fíjate nuevamente ahí en el verso 14. Jesús dice que Él es el Amén. Jesús dice que Él es el testigo fiel y verdadero y que Él es el principio de la creación. Es muy interesante que Jesús a cada iglesia como que toma un nombre que Él dice y que aparece en el capítulo 1. Como que Él toma un aspecto de su carácter, un aspecto de quién Él es, y lo aplica a cada iglesia individualmente. Hay algo de Jesús, hay un aspecto de Jesús que tú y yo necesitamos conocer más siempre. Nuestros problemas generalmente tienen que ver porque hay cierto aspecto de Jesús que estamos ignorando, que no estamos prestando atención. Jesús no inventa nombres sobre Él, no inventa atributos de Él simplemente agarra algo de lo que Él es y lo aplica a una situación en particular. Creo que una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, es conocer los atributos de Dios. Conocer sus atributos. ¿Quién es Él? Como decíamos en la mañana cuando cantamos, confesar los atributos, saber cómo es Dios. Bueno, Jesús agarra y Él dice que Él es el Amén. Lo primero que Él le dice a la Odisea es que Él es el Amén. Es un título de Dios del Antiguo Testamento. En Isaías 65:16, ahí aparece que es el Dios de la verdad, es el Dios del Amén.
Lo que quiere decir eso es que Dios es firme, que Dios es veraz. Eso es lo que quiere decir. El segundo nombre o el segundo título es: Él es el testigo fiel y verdadero, y está relacionado con el amén, de ser veraz y ser verdadero. Es un eco de la descripción que Jesús da sobre sí mismo en el capítulo 1, verso 5. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciéndole a los cristianos de la Odisea? A través de estos títulos, Jesús está afirmando que Él es fiel, que Él es verdadero, que sus palabras son veraces, que su diagnóstico para cada una de las iglesias y para esta iglesia en particular es verdadero. Su testimonio nunca cambia, nunca falla. Jesús siempre dice la verdad. Como decimos en México, Él siempre te dice la neta. Siempre habla con la verdad. Por lo tanto, podemos confiar siempre en Jesús. Eso es lo que nos dicen estos títulos: el amén, el firme, el veraz, el testigo fiel y verdadero. La semana pasada, de hecho, algunos de los pastores aquí saben, a mi papá, él vive en Canadá, le hicieron una cirugía a corazón abierto. Le cambiaron una válvula, le cambiaron la vena aorta y le cortaron un pedazo del corazón. Y sobrevivió. Y me acuerdo cuando mi papá me estaba contando de esta condición que descubrieron en él, que él desconocía que tenía este problema. Me recuerdo que él fue con el equipo de cirujanos, de cardiólogos, y entró a la oficina de esta doctora, que era la persona que lo iba a operar, y le empezó a hablar muy directo, sin anestesia. Dice: usted, don Aldo, se llama Aldo, usted tiene que operarse, porque si no se opera pronto, usted se va a morir. Así. Usted tiene otro desmayo y usted no va a sobrevivir otro desmayo. Entonces mi papá, así como que, ¿qué hago? ¿No? Mi hermana, que lo acompañaba, le dice a la doctora: ¿cuánto tiempo tenemos para pensarlo? Y la doctora se ríe y dice: no tiene tiempo para pensarlo, es la única opción. Mi papá que lo que le dio confianza en el diagnóstico que la doctora le dio es ver todos los títulos que tenía esta doctora pegada atrás de ella. Había estudiado, no sé, era una cosa impresionante. Dice: jamás había visto tantos títulos colgados en una pared. Y cuando él vio eso, dijo: esta mujer sí es veraz de lo que está diciendo, sí sabe de lo que está hablando. No está hablando, no está inventando. Y creo que esto debe de producir en nosotros el mismo efecto. Las palabras de Jesús aquí son bastante directas y podríamos decir, a lo mejor incluso rudas o duras, pero Jesús sabe lo que está diciendo. Cuando Él nos habla a cada uno de nosotros, Él siempre nos está mirando a los ojos y nos está hablando con la verdad. ¿Qué es lo que no nos gusta? No nos gusta que nos mientan, no nos gusta que nos engañen, no nos gusta que nos digan una cosa cuando quieren decir otra cosa, ¿verdad? Bueno, cuando Jesús le hablaba a la iglesia de la Odisea y como Él le ha hablado a cada una de las iglesias, Jesús está mirándolos a los ojos y les está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el amén, porque Él es el testigo fiel y porque Él es verdadero. El tercer título dice: Él es el principio de la creación. Jesús no está diciendo que es el primero como un ser creado, sino que es el primero en el sentido de que Él es la causa y el origen de todas las cosas. Esa es la definición del principio de la creación. No es que Él es el primero de toda la creación en el sentido de orden cronológico, sino Él es la causa y el origen de toda la creación y de la iglesia. Por lo tanto, Él puede decir, Él puede hablar con autoridad, Él puede decirnos lo que necesitamos oír, porque Él es la causa, Él es el origen de nuestra vida como seres humanos y Él es la causa y la fuente de la iglesia. Él es el pastor principal de las
iglesias en las que pastoreamos, en las que servimos. Él tiene toda la autoridad para decirnos lo que necesitamos oír. Colosenses 1:15 dice: eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Después, más abajito, en Colosenses 1:18 dice: y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eres el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso Jesús habla así. Por eso Jesús nos habla directo. Porque Él es la causa, el origen de toda la creación, pero también la causa y el origen de cada iglesia, de cada ministerio. Y creo que una iglesia va a ser sana y va a crecer en madurez en la medida en que tenga una visión correcta de quién es Jesús. De quién es Jesús. En nuestra vida personal vamos a crecer y vamos a perdurar, vamos a perseverar en la medida en que crezcamos en nuestra comprensión correcta de quién es Jesús. Todos estos títulos que Jesús le ha dado a la iglesia son sumamente importantes. Y cuando Jesús te habla, cuando estás leyendo su palabra, Él te está hablando siempre, siempre con la verdad. No tienes que tenerle miedo. Él te ama, por eso te habla con la verdad. Ahora, fíjate el verso 15 al 17. Yo conozco tus obras, algo que hemos escuchado todos estos días. Dice que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La condición espiritual de esta iglesia, pudiésemos usar una palabra, y es fuerte, es repulsiva a Jesús. Dices: wow, qué tremendo que Jesús se refiere así a una iglesia, a cristianos. Y Jesús se refiere así porque otra vez está hablando con la verdad. Y Él conoce la condición de la iglesia y de los creyentes de la iglesia. ¿Y cuál era el problema en esta iglesia? Era la tibieza espiritual. Tibieza. O sea, tenía un poco de frío, había un poco de calor, y ahí al medio estaban ellos. No, a veces pensamos que frialdad puede ser como quizás una actitud hostil hacia Dios. Quizás eso podía ser como frialdad hacia las cosas de Dios, como una hostilidad. Y ellos no eran hostiles hacia Dios. Y quizás caliente es fervor, un fervor por las cosas de Dios. Y no son eso tampoco, están como al medio. Entonces, tibieza es como un estado de indiferencia. No sé, a lo mejor tú aquí dices: no, yo quiero ser una persona balanceada, como equilibrada, no quiero ser extremista. A veces eso no es tan bueno. Nunca dirías: quiero ser un tibio, ¿verdad? No. Es un problema como que tratar de estar ahí como con una actitud a lo mejor un poco involucrado, pero no tanto involucrado. Como que voy a la iglesia, pero no participo tanto. No es bueno la condición de indiferencia. A mí no me gusta, yo soy, bueno, los que me conocen, me encanta el café. A veces me dicen que exagero. Yo mido mi café, muelo mis granos, mido la temperatura del agua, todas esas cosas. Soy un freak, ¿ok? Con eso. Y no hay cosa que aborrezco más que tomar café tibio. O sea, o es un café caliente o es un frappuccino, pero no al medio. Si tu café se enfrió, le pones más agua caliente, o si tu café helado está tibio, le pones más hielo. Pero no lo quieres salir al medio. Entonces, no es bueno esa posición de indiferencia. Las cosas tibias no son agradables. Y la condición
con la cual Jesús ve a esta iglesia le causa como náuseas, como es repulsivo. Y la idea de vomitar, busqué una definición de vomitar y es expulsar violentamente del cuerpo. Entonces tú imagínate eso en tu mente. Expulsar violentamente del cuerpo. ¿Verdad que no nos gustaría que Jesús nos hablara así de nosotros? Que nos quiere expulsar violentamente de su presencia. ¿Y qué es lo que provoca eso en Jesús? ¿Por qué Jesús reacciona así? ¿O por qué tiene esta actitud respecto a esta característica de esta iglesia y de estos cristianos? ¿Cómo se ve la tibieza espiritual? ¿Qué es lo que viene? ¿O cómo podemos descubrir si es que vamos en ese camino o si estamos en ese lugar hoy? Bueno, creo que lo que dice el verso 17 es lo que nos ayuda a entender cómo se ve una persona tibia. No tenemos que imaginarnos o adivinar. Creo que la definición de una persona tibia es la descripción que Jesús hace en el verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Dice, no sabes, dice, que tú eres un desventurado. Creo que el peligro de cualquier cristiano, el peligro de cualquier iglesia es vivir en autoengaño. En autoengaño. Porque fíjate las palabras de Jesús. Lo vimos en una de las iglesias anteriores. Tú dices. Hay una diferencia entre lo que ellos dicen y lo que Jesús dice. O sea, puede haber una diferencia abismal entre mi percepción, mi visión, mi perspectiva de mi realidad espiritual con la verdad. Yo puedo creer, porque la iglesia de la Odisea es el ejemplo de que a lo mejor espiritualmente estoy bien y estar evaluando mi vida bajo los criterios equivocados. Ellos estaban evaluándose a sí mismos no con los criterios de Dios, sino con los criterios humanos. Entonces, el autoengaño, porque tú dices y no sabes que tú eres, es esta creencia que ellos tenían sobre sí mismos. ¿Qué era lo que ellos creían? ¿Cuál era su creencia? De nada tengo necesidad. De nada tengo necesidad. Pero ¿cuál era la realidad que ellos tenían? Jesús le dice, no, tú eres miserable, eres digno de lástima, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. ¿Cómo puede haber una opinión tan distinta, 180 grados de diferencia entre no tengo necesidad de nada a esta otra realidad? Entonces, es muy peligroso el autoengaño, el tener una perspectiva errónea de nosotros mismos. Creo que también el problema con esto y con nosotros a veces es el orgullo. El orgullo, somos arrogantes o podemos ser arrogantes. Podemos ser autosuficientes. No necesito el consejo de otros, no necesito la ayuda de otros, tengo todos los recursos que necesito. Estamos engañados. Creo que para no vivir o para no autoengañarnos, necesitamos constantemente examinar nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios a través de su palabra. Santiago nos dice que la palabra de Dios es un espejo, ¿verdad? Y cada día lo usamos un par de veces para vernos, y el espejo nunca miente. Ahora, nos muestra algo de lo que está frente. Ahora, tú y yo hacemos algo respecto a lo que el espejo nos está mostrando. Podemos seguir así y salir con lagañas, así todo despeinado, o podemos hacer algo al respecto. Pero tenemos que examinarnos porque necesitamos la opinión de Dios. No podemos contentarnos con mi perspectiva sobre mí mismo. Necesitamos que Dios nos abra los ojos para que podamos ver realmente dónde estamos en nuestro andar espiritual. Entonces nunca dejes de verte a la luz de la palabra de Dios. Como dice el salmista, Señor, examina mi corazón y ve si hay perversidad. Estamos sentados y
pedirle a Dios de que nos haga ver quizás esos puntos ciegos que tenemos en nuestra vida que no alcanzamos a identificar. A veces Dios puede levantar personas que a lo mejor que te aman lo suficiente para decirte, ¿sabes qué, Edgar? Esto no está bien. Pero a veces empezamos a silenciar eso y no prestamos atención a lo que gente que nos ama está observando en nosotros. Y Dios puede usar personas para hacernos ver cosas que a lo mejor Dios ha tratado de hacernos ver y no estamos prestando atención. Autoengaño es el camino hacia la tibieza. Segunda cosa, materialismo. ¿Qué es lo que decían ellos? Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ellos pensaron que buena economía era sinónimo de espiritualidad. Ya vimos una iglesia que era pobre y ¿qué le dijo Jesús? Ustedes son ricos. Entonces, riqueza Dios la ve de una manera diferente a como la vemos tú y yo. Esta iglesia era una iglesia que básicamente era rica materialmente. Y eso puede ser una bendición, pero también puede ser a veces una especie de maldición. Al igual que el lugar o la ciudad donde ellos vivían, por eso vi los ejemplos del inicio. Al igual que la ciudad donde los de la Odisea vivían, que se jactaban de lo que ellos tenían, que se jactaban de su independencia, que se jactaban de su autosuficiencia, esa mentalidad había permeado a los cristianos. No necesitamos ayuda, ni siquiera necesitamos ya ayuda de Jesús. Qué peligroso es llegar a ese punto, donde vas todo el piloto automático y dices, todo está tranquilo, no necesitamos ayuda ahora. No necesitamos la ayuda de nadie, incluido Jesús. ¿Te imaginas llegar a ese punto? Donde simplemente a lo mejor Jesús es un símbolo en la cruz, así la cruz de la iglesia, pero en la práctica no reconocemos nuestra necesidad de su gracia cada día. Esta iglesia quizás, no sé si fue Gerson o alguien dijo, ¿quién quería ser el pastor de esta iglesia? No sé si, no me acuerdo quién fue. Pero a lo mejor yo le pregunto a los pastores, ¿a qué pastor le gustaría tener el presupuesto que tenía esta iglesia? No tenían problemas de recursos. Tenían dinero para mandar a misiones, tenían dinero para todos los ministerios, tenían dinero para construir el nuevo edificio, tenían dinero para todo. Para todo tenían recursos. Los recursos pueden ser una bendición de Dios y lo son. Pero a veces hay una línea muy delgada en la cual debemos de tener cuidado. De empezar a movernos hacia o abandonar nuestra dependencia de Jesús y pasar a confiar en nuestros propios recursos y en nuestras propias capacidades. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia moderna, que como que no está consciente de sus necesidades y piensa que únicamente se trata de hermosos edificios, de cosas materiales, de todas las cosas que se pueden comprar con dinero. ¿Sabes qué? Siempre lo digo y lo repito muchas veces, vivimos en una era digital que a veces es peligroso, porque todos tenemos acceso a través de nuestro celular a lo que otros ministerios pueden estar haciendo. Y ves imágenes increíbles, fotos súper bonitas, luces impresionantes, auditorios grandes, y tú dices, ok, yo quiero eso, yo quiero lo que ellos tienen. Empezamos a codiciar a nuestro corazón y pensamos que esa es la aprobación de Dios. Y no es que eso de por sí esté mal, no me malentiendas. Pero aquí vemos que esta iglesia que tenía todo lo que cualquier iglesia y cualquier presupuesto de la iglesia que quisiera tener, lo tenía. Y Jesús dice, yo estoy afuera de esta iglesia. Pueden funcionar perfectamente, entre comillas, sin mí. ¿Te imaginas eso? Que la iglesia puede seguir operando y teniendo una fachada de es una iglesia cristiana, pero Jesús está afuera. ¡Qué terrible!
y no darte cuenta de eso. Es como la vida de Sansón, que Dios retiró su espíritu de él y Sansón no se dio cuenta. Qué tragedia. Jesús está afuera, está tocando la puerta después, y la iglesia no se da cuenta que Jesús está afuera. Es terrible. El materialismo va a matar tu vida espiritual. El dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. Jesús dijo en Mateo 13:22, y aquel que sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Cuidado, pastor, cuidado, hermanos, con cultivar una actitud de autosuficiencia por los recursos a lo mejor que manejas. Yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia ahí en Cancún, en México, los primeros años fueron muy complicados económicamente también, y eso nos hacía orar más. A veces las cosas empiezan a mejorar un poquito y como que empezamos a relajarnos. Y como decía Jaime en la mañana, los momentos más fructíferos para David no fue cuando estaba cómodo, sino cuando estaba siendo perseguido. Entonces, la comodidad a veces puede ser un peligro. El tercer problema de la iglesia de la Odisea era el egocentrismo, porque dice, yo soy, tengo. Había un fuerte énfasis en ellos mismos. ¿Quién estaba al centro de esta iglesia? No era Jesús, Jesús está afuera. El centro de esta iglesia eran ellos. Es una iglesia que está ensimismada. Confían y ellos son el centro. Ahora, fíjate el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y aliméntate. Jesús le recuerda a los cristianos de la Odisea dónde está la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza de la iglesia está en Jesús. Él es nuestra mayor riqueza. Es Él. La mayor riqueza en tu vida, en mi vida como cristiano, es Jesús. Jesús le dice, de mí compra oro refinado. Ahí, de Él tenemos que comprar eso. De mí compra ropa. ¿Por qué? Porque ellos dicen, estaban desnudos, estaban en vergüenza. Y cuando Jesús le dice, de mí compra ropa blanca para vestirte, está hablando de la justicia de Jesús. Lo que nos cubre, lo que nos hace ver y ser y estar justos y justificados delante de Dios. Es la justicia de Jesús. Nuestra posición delante de Dios no es por el presupuesto que manejas, no es por el tamaño de tu iglesia, por lo grande o lo pequeña que sea tu iglesia, por la cantidad de gente que va a tu iglesia. Eso no es lo que determina tu posición delante de Dios. La razón por la cual el Padre te acepta y Dios nos acepta es porque hemos sido justificados por Jesucristo. Y eso sea que implique que a lo mejor sirvas en una iglesia pequeña, no te hace un pastor o un congregante o un siervo de segunda categoría. Todos tenemos la misma altura a los pies de la cruz. Todos. De mí toma ropa. Dice, de mí unge tus ojos. Necesitamos que Jesús nos ayude a ver las cosas desde su perspectiva. Una iglesia con gran presupuesto puede ser una gran ayuda, pero no es sinónimo de una iglesia espiritual, una iglesia sana. Una iglesia con grandes instalaciones que no tiene necesidad económica, no necesariamente es sinónimo de una iglesia espiritual.
Dios puede bendecir, no me malentiendas otra vez. No estoy diciendo que todas las iglesias grandes y todas las iglesias que manejan presupuestos grandes están mal. Pero es evidente que aquí Jesús está diciendo que tenemos que tener cuidado en la manera en cómo percibimos lo que es algo sano y algo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver las cosas desde su perspectiva. Unge de mí tus ojos. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, mis hermanos, no desde nuestra perspectiva. Dice, sé celoso. Eso quiere decir, sé ferviente. Sal de tu estado de tibieza, de apatía, de indiferencia. Comprométete de todo corazón a Jesús, a servirle, a amarle, a ser parte de su iglesia. Creo que cuando Jesús le está diciendo esto a la iglesia, o sea, sé celoso, es porque creo que Jesús está siendo claro en que Él no espera menos de nosotros. Él no espera cristianos del 50%, del 30%, del 90%. Él espera que le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Jesús no se merece menos que eso, que corazones fervorosos. Sé celoso, le dice. Y al final le dice, arrepiéntete. En esta iglesia, a diferencia de las otras, no hay nada bueno y destacable. ¿Te fijaste? Nada. No es que, bueno, esto está bien, pero tengo esto contra ti. O sea, aquí no hay absolutamente nada, lo cual Jesús puede agarrar. ¿Qué haríamos tú y yo con una iglesia así? ¿Le haríamos una oportunidad? Pero Jesús le dice, arrepiéntete. ¿Has pensado en eso? Jesús no le dice, ¿sabes qué? Sí, te voy a vomitar. Pero aquí le dice, arrepiéntete. O sea, todavía hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Yo no sé, yo hubiese renunciado hace rato, la verdad. Pero Jesús no es como nosotros, gracias a Dios. Y dice, arrepiéntete. Entonces cambia tu mente, la odisea, cambia tu corazón y cambia tus acciones. Comienza a hacer cosas distintas, avanza en la dirección contraria a la que vas. Pasa de una independencia, de una autonomía, de una autosuficiencia, pasa a una dependencia de Jesús, a una dependencia de Él, de sus recursos, de absolutamente todo, de su dirección. ¿Cómo estás estableciendo? Si eres pastor, si eres a lo mejor algún líder del ministerio, o si eres un cristiano que a lo mejor no está en un ministerio en particular, pero ¿cómo estás tomando tus decisiones en lo que debes involucrarte? A veces pensamos que solo porque tenemos los recursos, como que es la luz verde en automático para gastar esos recursos en lo que pensamos y en lo que queremos. Y creo que es un error. Creo que tenemos que recordar que lo que tenemos no nos pertenece, que lo que Dios nos ha dado, lo ha dado para que lo administremos, porque Él quiere usarlo en la dirección en la que Él quiere. Entonces, necesito su dirección, necesito visión para ver dónde tengo que avanzar, dónde tienes que avanzar, y poder honrar a Dios. Arrepiéntete. Y la razón por la cual Jesús está diciendo esto, fíjate el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, la disciplina de Jesús para estos cristianos es porque Él los ama. ¿Cómo sabemos que los ama? Porque los está disciplinando y porque les está dando una oportunidad para arrepentirse. La disciplina en nuestra vida no nos gusta ninguno de nosotros. Y podemos leer Hebreos 12. No es nada divertida la disciplina cuando viene, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. Pero si recibimos la disciplina con un corazón humilde, eso va a producir fruto después.
Entonces Jesús está disciplinando a estos cristianos y Jesús disciplina a sus hijos. Esta idea a veces errónea de que Dios es amor y que todo está bien y que nunca nos va a decir nada. Las palabras de esta carta nos recuerdan de que el amor de Jesús puede ser muy incómodo y muy directo y nos puede doler muchas veces. Pero la razón por la cual Él lo hace es porque Él te ama y no quiere verte perdido. Y Él nos invita a recibir su disciplina con un corazón humilde. Y si la recibimos con un corazón humilde, su disciplina va a producir el cambio que Jesús quiere en nosotros. Verso 20 al 22, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús llama a la iglesia a dejarlo entrar. Este versículo muchas veces se usa para hablar del pecador, ¿sabes? Jesús está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar. La primera vez que lo oí, no me acuerdo, fue hace muchos años atrás. Pero resulta que después empecé a leer Apocalipsis y me doy cuenta que Jesús se lo está diciendo a una iglesia, no se lo está diciendo al peor de los pecadores, sino que se lo está diciendo a su propia iglesia, está ahí. O sea, dices, ¿qué necesidad de tener a Jesús afuera tocando la puerta? ¿Por qué Jesús está tocando la puerta? O sea, dices, a ver, aquí hay algo malo. Lo tenemos afuera. Pero Él está ahí afuera, está tocando. O sea, no se dio la media vuelta y no se largó de aquí. O sea, ahí está. Y dice que quiere entrar. Y dice, si alguno ya es personalizado, como decía Sergio, esto es una respuesta individual de cada uno, que el que oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con Él. ¿Cuál es la invitación de Jesús a esta iglesia? ¿Cuál es la invitación de Jesús a cada uno de nosotros? Es a tener una relación profunda con nosotros. ¿Quién gana Él con nosotros? Con ser nuestros amigos. ¿En qué mejoramos a Jesús? Ahora, ¿qué ganamos nosotros con su amistad? Ahí está el asunto. ¿Qué necesidad tiene Jesús de estar tocando afuera? ¿En qué lo hacemos mejor a Él? Pero ese es Jesús. Quiere tener comunión profunda y una relación profunda contigo y conmigo. Juan 14, 23, Jesús dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Has puesto a Jesús afuera a lo mejor? ¿Cómo ponemos a Jesús afuera? ¿Lo ponemos con autosuficiencia, con autoengaño, con confianza en los recursos materiales? Así ponemos a Jesús afuera. Pero Él está afuera, está esperando entrar, quiere volver a entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la promesa? Dice, al que venciere, verso 21, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo digo, wow, Jesús le está ofreciendo a una iglesia que lo puso afuera, que vengan y se sienten con Él en su trono. Si eso no es gracia, no sé qué es eso. El creador, el Señor del universo, le pide a una iglesia y le dice a una iglesia, invita a una iglesia que lo mandó afuera de su iglesia. Si tú te arrepientes, tú te vas a poder sentar conmigo en mi trono. ¿Has pensado en eso? Es tremendo. Reinar juntamente con Jesús está disponible. Para ellos, si hay arrepentimiento. ¿Sí hay arrepentimiento? Entonces, yo no sé dónde estás hoy. Creo que todos somos creyentes aquí.
pero no sé en qué nivel de dependencia o autonomía estás viviendo tu vida ahora. A lo mejor eres un pastor o eres un servidor en un ministerio que está simplemente funcionando como un piloto automático. Y creo que Jesús, la invitación de Jesús para ti, para mí, es que necesitamos volver a Él. Volver a Él. Necesitamos dejar nuestra independencia, dejar nuestra autonomía, dejar de descansar en nuestros recursos, en nuestro nombre, en lo que tenemos y volver a Él. La primera bienaventuranza, la puerta de entrada al reino de los cielos, es bienaventurados los pobres de espíritu. Es la puerta de entrada. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, no se ve como pobre. ¿Dónde estás tú hoy? La bendición es que Jesús nos invita a unir. Y si tú estás así hoy, siente que Dios te ha hablado y que estás básicamente maniobrando como que en tus recursos, en tus ahorros espirituales. Hace rato que no buscas a Dios, te estás conformando con lo que Dios te habló hace un mes, hace un año. Necesitas venir de vuelta al Señor hoy. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque incluso a una iglesia como esta, en esa condición terminal, tú le dices que los estás disciplinando porque los amas. A una iglesia y a unos cristianos como estos, tú les dices que si ellos se arrepienten, ellos que te pusieron afuera, tú les vas a dar la oportunidad de sentarse contigo en tu trono.